Buenos días, hermanos. Vamos a compartir el día de hoy un mensaje, como siempre lo hacemos todos los domingos, y esta vez en este domingo, que es 10 de abril, compartiremos el mensaje concerniente a lo que se llama el reino de los cielos. Así que el título del mensaje lo estamos llamando el reino de los cielos. Bien, como siempre, nuestro mensaje del día de hoy y de todas las veces está organizado en tres partes fundamentales. Una parte que es el contexto, el cuerpo y la conclusión. En el cuerpo vamos a bajar un poquito en Lucas capítulo 13, verso 18, donde nuestro Señor Jesucristo compara el reino de Dios, ¿no? Con dos parábolas. Vamos a utilizar las dos parábolas, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, ¿no? Y todo esto dentro del contexto de que nuestro Señor Jesucristo utilizaba las parábolas para explicar todas sus enseñanzas, y entendiendo que Él había venido aquí a la tierra como la manifestación del reino de los cielos, como el rey, ¿no?, del reino de los cielos. Bien, empecemos con el contexto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, 34, ¿no?, decía: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, decía, ¿no? Entonces aquí primeramente vamos a analizar el concepto de lo que es una parábola. La palabra parábola viene del griego. En la Biblia, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, viene del griego parabolé, que quiere decir similitud, una narración ficticia, un apotegma o un refrán. Entonces, una parábola es un método del arte de la oratoria que sirve para ilustrar una verdad moral o de tipo religioso. Y la parábola utiliza una comparación de la historia con algo que ha sucedido en el mundo real, ¿no? Por tanto, la parábola es extraída de la vida corriente, de la vida diaria que va sucediendo en una sociedad. Usualmente la parábola la asocian o la hacen similar a lo que es una metáfora y una similitud. Una metáfora es una figura, por ejemplo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo en relación a los creyentes: vosotros sois la luz del mundo. Esa es una metáfora. Aquí se utiliza la figura luz para decir que es el creyente. Entonces estamos utilizando una figura, una metáfora, que es la luz, para decir es, en este caso, el creyente, ¿no? En cambio, una similitud es lo que está expresado, por ejemplo, en el libro de Isaías, donde dice: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Eso estaba siendo una profecía de nuestro Señor Jesucristo, y decía que Él iba a estar como una oveja, como un cordero, enmudecido, ¿no?, por los que le estaban trasquilando, sacando la lana, ¿no? O sea, aquí es una comparación del Señor Jesucristo con una oveja. Por eso dice: ¿cómo? ¿No? De la misma forma, ¿sí? Un ejemplo claro de parábola es lo que está descrito en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Es el hijo pródigo, aquella historia que relata de un joven que le pide su herencia a su padre y se va y lo derrocha en farras y en todo lo que realmente significa derrochar el dinero en la vida mundana. Entonces, al final, ¿no?, ya viéndose en la pobreza, y en un lugar donde comía, apacentaba con los cerdos prácticamente, ahí él reflexiona y vuelve a su casa y pide perdón a su padre, quien lo perdona, ¿no? Entonces, eso es una parábola utilizada en el sentido de ver cómo Dios nos perdona, ¿sí? En comparación al símil y la metáfora, ¿no?, la parábola es un relato un poco más extenso, ¿sí? Es más ilustrativo de lo que es la vida real, así como el hijo pródigo. Entonces, ese es el concepto de parábola. Un segundo elemento de este contexto es que nuestro Señor Jesucristo usaba parábolas para manifestar, para realizar su ministerio. Las parábolas las usaba en tres sentidos. Primero, para comunicar, enseñar y comunicar una doctrina, la doctrina del reino de Dios, el logos, la palabra del reino de Dios. Segundo, ¿no?, usaba
para manifestar y para comunicar los principios del reino de Dios, las parábolas. O sea que las parábolas eran usadas para eso. Y tercero era para cumplir la profecía. Por ejemplo, en ese sentido, Jesucristo estaba cumpliendo las profecías y analicemos justo en el contexto del versículo que estamos analizando en Lucas capítulo 13, antes del versículo que estamos analizando, nuestro Señor Jesucristo había hecho un acto de sanidad a una persona en un día de reposo. Entonces los fariseos le vinieron y le confrontaron que cómo iba a hacer eso en un día de reposo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a raíz de eso, ¿no?, lanza estas parábolas para explicar que Él era el rey, el reino era Señor del día de reposo, Él era el rey de ese día, del día de reposo, así como es rey de todas las cosas, y por tanto expresa estas dos parábolas, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y esto para cumplir las profecías, ¿no? Tal como dice en Mateo 34, 35, que lo hemos leído hace un momento, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando digo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y si nosotros confrontamos el Salmo 78:2, dice, abriré mi boca en proverbios, dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y la palabra proverbios quiere decir también un símil, una similitud, una máxima sustanciosa y a la vez una parábola. Entonces, aquí estamos viendo dos aspectos fundamentales, lo que es la parábola y cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza las parábolas en ese sentido, para luego comentar las dos parábolas que vamos a analizar. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 13 de Lucas, nuestro Señor dice, y dijo, ¿a qué es semejante? ¿A qué es igual el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Con qué lo haré similar? ¿No? El reino de Dios. Entonces ya iba a relatar la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Entonces, aquí hay tres elementos que vamos a analizar. Primero, la mención que hace del reino de Dios. Las metáforas que usa en este caso, la semilla de mostaza y la levadura. Y el mensaje que implica estas parábolas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muy bien. Entonces, primero la mención. Y utilizamos para ese el verso 18a y el 20a del capítulo 13. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Dice en el verso 18. Y en el verso 20 dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué es semejante? ¿A qué? Y aquí utiliza la palabra reino de Dios. A ver, entonces, en primera instancia, analicemos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios o reino de los cielos se repite 32 veces en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la esfera, es todo el entorno, el círculo, digamos, en el cual se reconoce el gobierno de Dios o de los cielos. Todo el círculo, la esfera, que reconoce a Dios como su rey. Hablar del reino supone un territorio o una esfera donde impera un rey. Y este rey es quien establece las leyes de ese reino, ¿no? Esta referencia del reino ya se hace en el Antiguo Testamento, ¿no? En el capítulo 4 del libro de Daniel, Daniel tiene una visión sobre el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey poderoso que se había enorgullecido bastante por todas sus conquistas y él un día dijo, salió como al balcón y decir, mira todo lo que construí ¿qué se llama? E hice, ¿no? En mi reinado, ¿no? Se estaba vanagloriando, si quieren, de todos esos logros que él había hecho como rey. Y en ese sentido Dios le manda un castigo, lo manda al campo a vivir con los animales, con las bestias, con las hierbas del campo, las uñas le crecen, el cabello, todo como un loco, ¿no? Y Daniel le declara, ¿no? ¿Sí?
te irás a vivir al campo y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años, ¿no? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Está diciendo, primero, estás así porque no has reconocido que el Altísimo tiene dominio en todos los reinos. Y segundos, si quieres tener un reinado firme, tienes que reconocer que el cielo gobierna. Y es lo que pasa hoy en día en nuestro mundo. Los presidentes, las personas que se creen dueños de países, de toda una sociedad, ¿no? Y no reconocen el gobierno de Dios. No reconocen que solamente somos administradores ellos, ¿no? Y se creen dueños. Un día van a sufrir también un castigo por no ser humildes en ese sentido y reconocer la autoridad y el reinado de Dios, ¿no? De no reconocer la potestad regia de Dios. Allí donde los hombres se someten al gobierno de Dios, allí está y existe el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo fue el comisionado para traer ese reino de Dios, ese reino de los cielos a la tierra. Él fue el encargado de hacer conocer a todos las delicias, lo que significa, lo maravilloso de ese reino de Dios a la humanidad. Esa fue una de las principales tareas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Mateo capítulo 4, versículo 17, al respecto dice, ¿no? Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, lo que significa el reino de Dios. Ahora, profundizando un poco más, podemos decir con toda claridad que el entorno del reino, ¿no? Toda la esfera que corresponde al reino la podemos comentar de la siguiente manera. Decir primero que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento. Si buscamos en el Antiguo Testamento reino de Dios, no hay. Pero el concepto de Dios como rey y su gobierno regio aparece en todas partes. Dios siempre es el gobernante, el rey de todo, del universo. O sea, podemos decir que a nivel general, Dios gobierna todo lo que existe. Y Él es el autor y conservador de todo lo creado. Luego, a nivel nacional, Dios es el rey de Israel, el pueblo elegido, el pueblo del pacto especial. Y a nivel escatológico, la palabra escatología quiere decir tiempos futuros, los tiempos que van a venir, es cuando Dios reinará de veras sobre todas las naciones, sobre todo Israel, de una forma eterna. ¿No ve? Podemos decir eso en relación al reino de Dios. Por tanto, a nivel de personas, nosotros podemos decir, de súbditos de ese reino, que hay dos partes. Esta es la esfera del reino de Dios. Hay una esfera exterior y hay una esfera interior. O sea, podemos imaginarnos dentro de un círculo, hay un círculo interior. Le vamos a llamar a la esfera exterior el macroentorno, la parte exterior, y el microentorno, la parte interior. El macroentorno o esfera exterior es donde están los que profesan reconocer a Dios como supremo gobernante. Ese es un entorno visible, pero falso. Falso, entre comillas, porque ahí están todas las personas que no han nacido de nuevo, ¿no? Pero que están ahí como parte del reino de Dios, que es lo evidente, lo que se muestra. Todas las personas que no conocen a Dios de alguna manera o que dicen Dios es el rey, pero están ahí y no han entregado su vida a la fe cristiana. Y dentro de eso, dentro al interior está el microentorno, la esfera interior, donde están las personas que han sido convertidas. Están ustedes, todos los que han sido convertidos. Los que no han sido convertidos están en la esfera exterior.
Este es el entorno real y verdadero del reino. Esto es la parte sustancial del reino de Dios. Alguien me preguntará, ¿y la iglesia dónde está? La iglesia no es lo mismo que el reino. El reino existió siempre y comenzó a revelarse cuando Jesucristo emprendió, ahí se revela, digamos, su ministerio. Y sobre todos, ¿no? Pero en ese ministerio que Jesucristo empezó a revelar, ¿no? Mucha gente se empezó a convertir, a tener fe en Jesucristo, ¿no? La iglesia nace en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y vino sobre el aposento alto, el lugar donde Jesús había, ¿cómo se llama?, realizado la última cena, y ahí estaban 120 discípulos, y ahí empezó y vino el Espíritu Santo a morar en el corazón de esas personas. Prácticamente los bautizó con el Espíritu Santo, fue un bautizo del Espíritu Santo, y ellos recibieron poder, dice, recibieron el don del Espíritu Santo. Eso se llama en Pentecostés, en la época de Pentecostés, muchos días después de lo que era la Pascua. Esto está relatado en Hechos capítulo 2, ¿sí? El reino continuará en la tierra hasta que la tierra sea destruida. La iglesia continuará en la tierra hasta el arrebatamiento, hasta que nosotros seamos elevados. La iglesia pertenece al microentorno o esfera interna del reino. La esfera está dentro del reino interior de Dios, ¿no? Entonces, es importante reconocer este entorno del reino. Ahora veamos las manifestaciones de este reino. Como corolario de esta explicación, podemos decir que el reino fue profetizado en el Antiguo Testamento, y justamente fue el profeta Daniel, en el capítulo 7, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Creemos sinceramente que será Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, a Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a Jesucristo dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio entero que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El reino ya se manifestaba en el Antiguo Testamento. En Jeremías 23, 5, 6 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, Dios había dicho que de David, el rey David, iba a venir un renuevo, iba a venir una descendencia, que era Jesucristo, que es descendiente humanamente de David, iba a ser el que maneje el reino. Esa es una manifestación del reino en el Antiguo Testamento. Otro, por ejemplo, Juan el Bautista, Jesús y los discípulos decían, ¿no?, como en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado, ¿no? Ya Juan el Bautista había manifestado que el reino de Dios se estaba acercando a la tierra. También encontramos manifestaciones del reino de Dios, ¿sí? Cuando nuestro Señor es rechazado por la nación de Israel, nuestro Señor volvió al cielo, fue después de su resurrección, ascendió, fue elevado al cielo, y el reino de Dios se quedó en los corazones de quienes creyeron en él. Está en tu corazón, si has creído en Jesucristo, está en todos los corazones de las personas. Ese es el reino interno, es el microentorno de lo que es el reino de Dios. También la Biblia habla de una manifestación del reino milenial. O sea, después que haya la gran tribulación, es decir, el fin del mundo, como le llamamos, ¿no? 7 años de sufrimiento para la tierra y la desaparición de la tierra, va a haber un reino de 1000 años donde Jesucristo va a reinar. Eso se llama el reino milenial y es otra manifestación del reino de Dios. Mateo 8:11 dice, ¿no? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿sí?
para gobernar en este reino milenial. Y finalmente una manifestación muy importante del reino de los cielos, del reino de Dios, es el reino eterno. Es aquel reino que nunca va a perecer. Lo que habíamos dicho hace un momento a nivel escatológico del futuro. Segunda Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado hermano, hermana, tú eres partícipe de ese reino. ¿Quieres ser partícipe de ese reino de Dios? ¿Quieres estar como parte de ese reino de Dios? Como ese microentorno o como ese reino eterno donde el único rey, el único Señor al que debes adorar se llama Jesucristo, se llama Dios. Bien, ahí tenemos la mención del reino de los cielos. Luego, la metáfora. Por ejemplo, dice que el reino de Dios, primero, en el verso 19, dice, es semejante al grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su huerto. Y en el verso 21 dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Entonces, aquí encontramos 2 metáforas del reino, ¿sí? 2 metáforas. Uno, el grano de mostaza, ya hemos visto que era la metáfora, ¿no? Y otra, la levadura, ¿no? Primero veamos el grano de mostaza. El grano de mostaza, allá en Palestina, porque es el lugar de contexto donde se ha escrito estas parábolas, es una de las semillas más diminutas. Al echarla en tierra produce un arbusto, que ese arbusto se hace como un árbol, pero en realidad es un arbusto. Lo más probable es que nuestro Señor Jesucristo se refiera a una variable que era la Sinapis nigra, una variedad de mostaza. En realidad, la semilla de mostaza no es la más pequeña, sino era la más pequeña en esa zona, si se quieren. Esta Sinapis nigra era una planta muy común en Palestina. Sus semillas son extremadamente pequeñas y crecen hasta llegar a un arbusto o árbol de más de 3 metros de altura. De manera que las aves pequeñas vienen a refugiarse en sus ramas de esta mostaza, de este arbusto, si quieren. Entonces, esa es la figura que utiliza nuestro Señor Jesucristo para expresar lo que es el reino de los cielos. Dice, es como un grano de mostaza, que empieza así pequeñito y luego empieza a crecer hasta tener ramas como un arbusto. Esa es la figura que utiliza. Enseguida vamos a ver la interpretación de esto, ¿no? Sí. Y la levadura en esos tiempos era como un símbolo del mal. La levadura es una sustancia usada para fermentar y levantar la masa. Cuando tú le pones levadura, levanta la masa, ¿no? Fermenta quiere decir, lo hace más grande. La levadura estaba prohibida en las ofrendas que debían ser consumidas sobre el altar, porque como era un agente pernicioso y malo, no se permitía en esos tiempos en el pueblo de Israel. La levadura era considerada como un agente de corrupción y es el emblema de las doctrinas perniciosas. ¿Sí? En Mateo 16:11, nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que los guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿No? Jesucristo les habló de pan y los discípulos decían, nos está hablando de comida, ¿no? Pero en realidad le estaba diciendo, guárdense de la comida de los fariseos porque tiene levadura, tiene una doctrina mala. Cuídense de eso. En Gálatas 5:9 el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda el pan, lo arruina, digamos, en un sentido, al pan, lo corrompe al pan. De los que tenemos que guardarnos totalmente de esa levadura, de esa corrupción. Durante la Pascua, mis amados hermanos y hermanas, los israelitas no debían consumir pan con levadura. ¿Por qué?
ni aún deberían tener levadura en sus casas. ¿Por qué? Porque la ausencia de levadura, un pan que no tenía levadura, simbolizaba la pureza de Dios. Pan sin levadura. Y era un recuerdo de la salida de Egipto. Cuando tú comes pan sin levadura es amargo, ¿no? Entonces, eso, comer pan sin levadura les hacía recuerdo de los días amargos de la esclavitud en Egipto. Y la levadura era el símbolo de la corrupción. Por eso tenían que comer pan sin levadura. ¿Sí? Por eso en Éxodo capítulo 12, verso 34, cuando relata cómo salieron los israelitas de Egipto, dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Llevaron la masa sin levadura antes de que se leude con la levadura, y eso sacaron, ¿no?, la levadura sin pan, las masas de pan sin levadura. ¿Sí? Entonces, para estas dos parábolas, ¿no?, dice que el reino de los cielos es semejante, es igual, es parecido, es similitud con el grano de mostaza y con la levadura. Los compara al reino de Dios con estas dos figuras, si se quiere. Uno con una semilla y otro con la levadura. ¿Sí? Bien, el mensaje. ¿Qué representa esto, amados hermanos? En cuanto, digamos, vamos a leer Lucas 13, 19, Lucas 13, 21. En el Lucas 19 dice, creció y se hizo árbol grande en cuanto a la mostaza, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En el verso 21 dice, semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea, el reino de Dios es como una mostaza, como un arbusto de mostaza que creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y en el caso de la levadura, dice, es como una porción de esta levadura que una mujer escondió en una cierta medida hasta que se fermentó, creció a nivel de fermentación la masa, ¿no? Bueno, ¿qué significa en el caso de la mostaza? Ahí se utiliza otra figura que es las aves del cielo. Está diciendo, que es el mensaje que quiere darnos el Señor, que el cristianismo tuvo un comienzo humilde, pequeño como un grano de mostaza, y al que crecer fue popularizándose el cristianismo. Y se desarrolló la cristiandad tal como lo conocemos. Así fue el reino de Dios, ¿sí?, entre los nacidos de nuevo y los no nacidos. ¿Lo ve? Entonces el mundo está dividido en dos, como dice C.S. Lewis, ¿no? En el mundo hay dos tipos de personas, las personas que hacen la voluntad de Dios y otras que hacen su propia voluntad, no la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Dos tipos de personas. Y así estamos divididos en el mundo, no en izquierda ni en derecha, ni en comunismo, ni en liberalismo, ni en ateos, no ateos, sino en personas que hacen la voluntad y las que no hacen la voluntad. Así lo divide C.S. Lewis y tiene razón. ¿Sí? La semilla de mostaza muestra el mal en el macroentorno del reino, ¿no? Se acuerdan, el macroentorno del reino. Las aves del cielo son buitres o aves de presa, son símbolos del mal y representan el hecho de que la cristiandad ha venido a ser el nido de varias formas de corrupción. O sea, estas aves del cielo han venido a refugiarse bajo ese arbusto que es el reino de Dios. En otras palabras, el reino llegó a ser lugar donde hacen nido Satanás y sus agentes. Los sistemas que niegan a Cristo, como el unitarianismo, la ciencia cristiana, el mormonismo, los testigos de Jehová, la iglesia de la unificación o los munis, todos hacen, ¿no?, su nido, si quieren, en esto, ¿no?, tratando de irrumpir en el reino de Dios. Entonces, nosotros somos aparte el microentorno del reino de Dios, donde están los nacidos de nuevo. Somos los verdaderos hijos de Dios,
amantes de ese reino de Dios como debe ser. Esa es la interpretación que debe darse, digamos, a esto de las aves del cielo, ¿no? Como aquellas doctrinas, aquellas tendencias de falacia, de engaño, que vienen a tener la sombra del arbusto, en este caso del reino de Dios. En cuanto a la harina, a las 3 medidas de harina de la levadura que está introducida en las medidas de harina produce un fermento. Ese fermento es de corrupción, que irá en aumento, ¿no? O sea, la masa de harina se va a ir aumentando merced a la levadura, va a ir creciendo. Y eso va a ir aumentando hasta la apostasía y el juicio que ha de caer sobre ello. La apostasía es de una persona que ha creído aquel concepto de una persona que ha ido creyendo y después ha negado todo. Ha gustado, digamos, de la doctrina de Dios, pero después la ha negado. Aquí la idea es que la mala doctrina ha sido introducida en el alimento puro del pueblo de Dios. La mala doctrina. Esta mala doctrina no es algo estático y tiene una insidiosa capacidad para extenderse. Puede ir creciendo. La levadura muestra la corrupción que trata de entrar en el microentorno, mientras que las aves del cielo en el macroentorno, ¿qué se llama? La levadura en el microentorno. La harina representa el alimento del pueblo de Dios, tal como está en la Biblia. La harina pura, sin levadura. La levadura es la mala doctrina. La mujer que está relatada aquí, la mujer que tomó y escondió 3 medidas de harina, es una falsa profetisa que enseña y seduce. Alguien dirá, mira, que se utiliza la figura de una mujer. Sí, las mujeres a través del tiempo han mostrado ser líderes de muchas sectas, de muchas tendencias así idólatras, ¿no? De muchas tendencias, ¿no? Como la teosofía, ¿no? Y muchas otras que han tratado de corromper el corazón de los verdaderos súbditos del microentorno de Dios, ¿no? Entonces, en otras palabras, está diciendo que el reino de Dios, tanto en su macroentorno como en su microentorno, está sufriendo, ¿no? El ataque permanente, ¿no? Permanente de lo que es, ¿no? Las doctrinas, tanto a nivel de religiones falsas y tanto también a lo que significa, ¿no? Las doctrinas malas que atacan tanto el nivel del macroentorno del reino de Dios como el nivel del microentorno del reino de Dios. Satanás está activo tratando de hacer esto. Mi amado hermano y hermana, ante esto, yo te pregunto y les pregunto a todos ustedes, ¿no? ¿Dónde te sitúas tú? ¿En el macroentorno? ¿En el microentorno? ¿Dónde estás? Reconoce a Dios, pero estás en el macroentorno porque no has nacido de nuevo. Es la oportunidad de entrar al verdadero reino. Y a pesar de las doctrinas y todo lo falso que pueda haber, Dios está ahí para protegerte, para protegernos. Conclusiones. Jesucristo es el Rey esperado del reino de los cielos. ¿Qué podemos decir en torno a lo que hemos comentado? Que el reino de los cielos fue profetizado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento con Cristo. Profetizado en el Antiguo Testamento ya mencionó el reino de Dios. Y revelado en el Nuevo Testamento, Cristo trajo a conocer las bondades del reino de Dios. Segundo, el reino de los cielos tiene una esfera externa y una esfera interna, ¿no? ¿Sí? Un macroentorno, un microentorno. El macroentorno son todos los súbditos, el microentorno, los elegidos, los que han entregado su vida a Cristo. Estas parábolas muestran la invasión del reino por la corrupción.
por Satanás, el enemigo, a través de falsas doctrinas y de falsas religiones. El propósito final es un reino eterno, un cielo nuevo y una nueva tierra gobernada por Cristo el Rey. Entonces, mi amado hermana y hermana, hermanos, hermanas, yo te digo de corazón, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Qué tiempo más esperas para entregarte a Dios y ser parte de ese reino, de ese microentorno? Y después vas a ser parte del reino eterno, del reino milenial, del reino eterno. Amados hermanos. Y quiero concluir este mensaje diciendo, ¿no? Jesucristo es el Rey esperado del reino de los cielos. Él es el único al que nosotros debemos rendir tributo, rendir gracias. Gracias, amados hermanos, por escucharme y nuevamente exhortarles a que ustedes vayan acercándose, vayan entregando su vida a Jesucristo y ser parte de ese microentorno, de su reino interno, que a pesar de las doctrinas falsas o lo que sea, nosotros vayamos firmes en el camino al reino eterno. Que Dios me los bendiga grandemente.